ha sido un defensor incansable de la paz y la reconciliación en medio del conflicto palestino-israelí. Su valiente decisión de dejar atrás el odio y la violencia ha inspirado a muchos, y su voz se ha hecho eco en los medios de comunicación, incluyendo su famoso discurso en las Naciones Unidas, donde compartió su poderoso testimonio con el mundo. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money, Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit various forms of human rights violations in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and state terror. Thank you, United Nations Watch. Shukran Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community. Fue en ese momento que su visión y perspectiva comenzaron a transformarse profundamente. A medida que Mossab crecía y se desarrollaba dentro de Hamás, también se enfrentaba a la brutalidad y la violencia que el grupo ejercía tanto hacia los enemigos como hacia sus propios miembros. Fue testigo de atrocidades cometidas por Hamás en las prisiones, incluyendo torturas y asesinatos de prisioneros. Estas experiencias provocaron en él una profunda reflexión sobre el rumbo que estaba tomando su vida y sobre las consecuencias devastadoras de la ideología de Hamás. Su vida dio un giro inesperado cuando tuvo la oportunidad de colaborar y trabajar con el Shin Bet, la agencia de seguridad israelí. A través de esta colaboración, Mossab comenzó a compartir información valiosa que permitió prevenir numerosos ataques terroristas y salvar vidas inocentes. Este cambio de lealtad y su valiente actuar le valieron el apodo de Príncipe Verde. Pero la historia de Mossab no se detiene aquí. En su búsqueda de la verdad y la paz, Mossab se encontró con el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Fue a través de este encuentro que decidió dar un paso de fe y convertirse públicamente al cristianismo, renunciando por completo a su antigua vida y a las ideologías destructivas de Hamás. Cuando vi en Jesucristo lo duro que era con las personas moralistas, también tuvo mucho sentido para mí. Y cuando vi a Jesucristo liberando a las personas de la religión y cumpliendo la religión con su gracia, eso también tocó mi corazón. Esto es lo que los musulmanes se han estado perdiendo. De hecho, desde el principio adopté las enseñanzas de Jesucristo y las incorporé en mi vida y sentí absolutamente que este es el camino que quiero seguir en mi vida. Sentí que había algo mal en todo el sistema islámico, pero no sabía qué era exactamente, porque estaba viviendo en un conflicto
Estaba adoptando a Jesucristo en mi vida y sus enseñanzas por encima de las enseñanzas del Dios del Corán. Entonces no podía vivir esas dos vidas. Tenía que elegir. ¿Es el cristianismo o el islam? No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, así que para mí eso fue impactante y peligroso por las consecuencias. Si lo que este hombre está diciendo en la televisión es cierto, pero estaba feliz, porque de esta manera al menos puedo tener paz en mi corazón, porque estoy siguiendo el camino correcto. Así es como tomé mi decisión final de adoptar a Jesucristo como mi Dios y Salvador, y renunciar totalmente al Dios del Islam de mi vida. Cuando el obstáculo del Islam fue eliminado de mi vida, esto me dio el coraje y el poder para bautizarme. Fui bautizado en el mar Mediterráneo, en la zona de Tel Aviv. No tuvimos la oportunidad de hablar sobre Jesús en muchas entrevistas y de hecho parece que nadie quiere escuchar esto porque todos se sienten desafiados por el hecho de que Jesús cambió mi vida. Los seculares no quieren escucharlo, los musulmanes no quieren escucharlo, los ateos no quieren escucharlo, nadie quiere escucharlo porque simplemente tienen que enfrentar las consecuencias. Si esto es cierto y si Jesucristo es real y está obrando en los corazones de las personas, esto significa que quieren seguir esos pasos o al menos darle el crédito por el cambio. Tengo muy claro esto, quien se lleva el crédito es Jesucristo. Sin sus enseñanzas no estaría sentado aquí hoy, a él le debo mi vida. En sus más recientes declaraciones, tras los desgarradores eventos del 7 de octubre en Israel, Mossab Hassan Youssef fue parte de una apasionada conversación con el periodista británico Piers Morgan, donde éste condenó fervientemente la brutalidad desplegada por Hamás y los catalogó como los verdaderos responsables del sufrimiento del pueblo palestino. I'm not surprised by Hamas brutality, but I was surprised by the scale of their attack. Not to this degree, wiping out entire communities, messing with a nuclear power, the most powerful country in the region, a country with a trauma, great trauma from the past, with a memory of a Holocaust and all the Nazis did in the past century. They opened the gates of hell on the Palestinian people. This is how irresponsible this group people are. That they are willing to actually sacrifice many Palestinian children, the entire Palestinian people, and use them as a fuel to just achieve their ideological agendas, their religious agendas. They are careless. They don't care for the human life. We have to separate between what's so-called Palestinian cause and Hamas cause. Hamas cause is a sick one. It's coming from the pit of hell, and they need to be removed from power. This is my message. As an ex-Hamas member, as a son of one of Hamas founders, that enough of this. If we don't stop them now, the next war is going to be deadlier. And only God knows what will happen next if Hamas is not finished as soon as possible. En definitiva, la historia de Mossab Hassan Youssef es la historia de alguien que ha experimentado en su propia vida la realidad de la ideología de Hamás y se ha convertido en alguien que está moralmente calificado para exponer las verdaderas intenciones de Hamás en este conflicto. Su mensaje también es un recordatorio poderoso de la capacidad del amor de Jesús para transformar las vidas y superar las barreras de la división que vemos en medio de uno de los conflictos más complejos de este siglo. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima! Venirse a la Mutua y que te bajen el precio de tu seguro, más que para ponerse a bailar, es para ponerse a llamar. Hoy vamos a compartir uno de los testimonios más relevantes de estos tiempos. Esta es la historia de Mossab Hassan Youssef, ampliamente reconocido como el hijo de Hamás. Mossab
Es el hijo primogénito del creador de Hamás, el Sheikh Hassan Youssef. Su adolescencia, rodeado por uno de los grupos más influyentes y peligrosos en el Oriente Medio, fue todo menos tranquila. Lo que más asombro desprende en la historia de Mossab es su radical conversión al cristianismo. A pesar de sus relaciones familiares enraizadas en Hamás, un grupo de religión musulmana y de ideología islámica extremista, Mossab acogió su fe en Jesús y ha compartido su testimonio en medios de comunicación internacionales en los últimos años. I'm joined now by Mossab Hassan Youssef. He's the author of Son of Hamas. Your father was a founding member of Hamas, and you were groomed to take a leadership position. Eventually, you converted to Christianity, rejected their political and military objectives. Why did you do that? Well, for the simple reasons that we see right now in Gaza, that Hamas does not care about the lives of Palestinians, does not care about the lives of Israelis or Americans. They don't care about their own lives. They consider dying for the sake of their ideology a way of worship. And how can you continue in that society? Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of every other civilization. These are the ultimate goals of the movement. Well, in the mosques, Hamas taught us that without shedding innocent blood for the sake of the ideology, we won't be able to build an Islamic state. They were preparing us from the age as young as 5 years old. This is the ideology that Hamas was feeding us. And honestly, it's impossible almost for anybody to break through and see the truth of and real face of Hamas and be able to leave at some point. As you see in my case, I had to lose everything just to say no to Hamas. And today when I look at the children of Gaza and I know what they're fed, I know that they have no choice. En sus más recientes declaraciones, tras los desgarradores eventos del 7 de octubre en Israel, Mossab Hassan Youssef fue parte de una apasionada conversación con el periodista británico Piers Morgan, donde éste condenó fervientemente la brutalidad desplegada por Hamas y los catalogó como los verdaderos responsables del sufrimiento del pueblo palestino. I'm not surprised by Hamas brutality. But I was surprised by the scale of their attack. Not to this degree, wiping out entire communities, messing with a nuclear power, the most powerful country in the region, a country with a trauma, a great trauma from the past, with a memory of a Holocaust and all the Nazis did in the past century. They opened the gates of hell on the Palestinian people. This is how irresponsible this group of people are. That they are willing to actually sacrifice many Palestinian children, the entire Palestinian people, and use them as a fuel to just achieve their ideological agendas, their religious agendas. They are careless. They don't care for the human life. We have to separate between what's so-called Palestinian cause and Hamas cause. Hamas cause is a sick one. It's coming from the pit of hell, and they need to be removed from power. This is my message. As an ex-Hamas member, as a son of one of Hamas founders, that enough of this. If we don't stop them now, the next war is going to be deadlier. And only God knows what will happen next if Hamas is not finished as soon as possible. Mossab ha compartido en varias ocasiones el desgarrador testimonio de su vida.
criado en la inminente amenaza que representa Hamás para Israel, fue preparado desde temprana edad para ocupar una posición de liderazgo dentro del grupo terrorista. Sin embargo, en 1999, Mossab comenzó a abrazar el cristianismo, inspirado por el amor y la ternura que encontró en los principios del Evangelio. Fue en ese momento que su visión y perspectiva comenzaron a transformarse profundamente. A medida que Mossab crecía y se desarrollaba dentro de Hamás, también se enfrentaba a la brutalidad y la violencia que el grupo ejercía tanto hacia los enemigos como hacia sus propios miembros. Fue testigo de atrocidades cometidas por Hamás en las prisiones, incluyendo torturas y asesinatos de prisioneros. Estas experiencias provocaron en él una profunda reflexión sobre el rumbo que estaba tomando su vida y sobre las consecuencias devastadoras de la ideología de Hamás. Su vida dio un giro inesperado cuando tuvo la oportunidad de colaborar y trabajar con el Shin Bet, la agencia de seguridad israelí. A través de esta colaboración, Mossab comenzó a compartir información valiosa que permitió prevenir numerosos ataques terroristas y salvar vidas inocentes. Este cambio de lealtad y su valiente actuar le valieron el apodo de Príncipe Verde. Pero la historia de Mossab no se detiene aquí. En su búsqueda de la verdad y la paz, Mossab se encontró con el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Fue a través de este encuentro que decidió dar un paso de fe y convertirse públicamente al cristianismo, renunciando por completo a su antigua vida y a las ideologías destructivas de Hamás. Cuando vi en Jesucristo lo duro que era con las personas moralistas, también tuvo mucho sentido para mí. Y cuando vi a Jesucristo liberando a las personas de la religión y cumpliendo la religión con su gracia, eso también tocó mi corazón. Esto es lo que los musulmanes se han estado perdiendo. De hecho, desde el principio adopté las enseñanzas de Jesucristo y las incorporé en mi vida y sentí absolutamente que este es el camino que quiero seguir en mi vida. Sentí que había algo mal en todo el sistema islámico, pero no sabía qué era exactamente, porque estaba viviendo en un conflicto. Estaba adoptando a Jesucristo en mi vida y sus enseñanzas por encima de las enseñanzas del Dios del Corán. Entonces no podía vivir esas dos vidas, tenía que elegir. ¿Es el cristianismo o el islam? No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, así que para mí eso fue impactante y peligroso por las consecuencias. Si lo que este hombre está diciendo en la televisión es cierto, pero estaba feliz, porque de esta manera al menos puedo tener paz en mi corazón, porque estoy siguiendo el camino correcto. Así es como tomé mi decisión final de adoptar a Jesucristo como mi Dios y Salvador, y renunciar totalmente al Dios del Islam de mi vida. Cuando el obstáculo del Islam fue eliminado de mi vida, esto me dio el coraje y el poder para bautizarme. Fui bautizado en el mar Mediterráneo, en la zona de Tel Aviv. No tuvimos la oportunidad de hablar sobre Jesús en muchas entrevistas y de hecho parece que nadie quiere escuchar esto porque todos se sienten desafiados por el hecho de que Jesús cambió mi vida. Los seculares no quieren escucharlo, los musulmanes no quieren escucharlo, los ateos no quieren escucharlo, nadie quiere escucharlo porque simplemente tienen que enfrentar las consecuencias. Si esto es cierto y si Jesucristo es real y está obrando en los corazones de las personas, esto significa que quieren seguir esos pasos o al menos darle el crédito por el cambio. Tengo muy claro esto, quien se lleva el crédito es Jesucristo. Sin sus enseñanzas no estaría sentado aquí hoy, a él le debo mi vida. Desde entonces, Mossab ha sido un defensor incansable de la paz y la reconciliación en medio del conflicto palestino-israelí. Su valiente decisión de dejar atrás el odio y la violencia ha inspirado a muchos y su voz se ha hecho eco en los medios de comunicación, incluyendo su famoso discurso en las Naciones Unidas, donde compartió su poderoso testimonio con el mundo. Shukran, Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed.
Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. Además, Mossab ha escrito un libro, Son of Hamas, el hijo de Hamas, en el que relata su impactante historia de transformación y habla sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas más allá de las ideologías extremistas. Gracias a esto, Mossab ha llegado a una audiencia global, donde ha podido compartir su experiencia y desafiar a otros a considerar el poder del perdón y la misericordia en un mundo lleno de odio y violencia. En definitiva, la historia de Mossab Hassan Youssef es la historia de alguien que ha experimentado en su propia vida la realidad de la ideología de Hamás y se ha convertido en alguien que está moralmente calificado para exponer las verdaderas intenciones de Hamás en este conflicto. Su mensaje también es un recordatorio poderoso de la capacidad del amor de Jesús para transformar